del momento para nuestras vidas. Y el Señor me ha regalado esta palabra que lleva por título esta serie. Cuando hablo de una serie, digo una serie porque voy a tocar diferentes temas que van a estar encerrados en la misma serie, o sea, varios capítulos que correspondientes a la misma serie. Amén. El que ha visto series de televisión, entonces se va a dar cuenta que va a haber varios títulos en los capítulos, pero todos bajo el título Milagros en el Desierto. Amén. Esa es la serie que el Señor nos ha regalado. Y quiero empezar diciéndoles, amados hermanos, que el desierto es un lugar muy difícil. El desierto es un lugar tremendo. Es un lugar donde en el desierto vamos a experimentar una serie de circunstancias. En el desierto se experimentan situaciones muy extremas. Amén. En el desierto se experimentan situaciones extremas. En el día hay un calor impresionante en el desierto, ¿verdad? Está la inclemencia del sol, pero ese es un extremo. Pero en la noche también hay otro extremo, que es demasiado frío en la noche, en el desierto, ¿verdad? Se experimentan situaciones muy difíciles en el desierto, tormentas de arenas en el desierto. Se experimenta sed, se experimenta hambre, se experimenta escasez, se experimenta una cantidad de circunstancias. Nuestras emociones se ponen a prueba en el desierto. Peligros hay en el desierto, ¿verdad? Hay lobos en el desierto. ¿Qué más hay en el desierto? Serpientes en el desierto. Osos, no creo que haya osos en el desierto. Pero pueden haber hienas, pueden haber alacranes, escorpiones. Pueden haber una cantidad de situaciones que nos pueden poner a nosotros en riesgo y en peligro. Amén. Y nuestras emociones pueden ser puestas a prueba en el desierto. Amén. Ahora la pregunta, la soledad. Amén. Amén. Todo eso se experimenta en el desierto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes literalmente, físicamente, ha ido a un desierto y ha caminado en un desierto? Ha pasado. ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, tiempo, días, o meses, o horas apenas. No, pasamos en carretera sin importar el desierto. Un pasoncito por el desierto, cerca del desierto. Sí, eso se ve ahí. Da miedo, ¿no? Uno mira para allá y uno dice, Dios mío, cuánta soledad, para allá no quiero coger, ¿verdad? Bueno, mis amados, en la vida espiritual, nosotros también experimentamos en el trasegar del Evangelio, de la vida en Cristo, del reino de los cielos, pasamos por etapas de nuestra vida. Y una de esas etapas que nosotros experimentamos en el camino de la salvación es el desierto. Amén. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, vamos a experimentar temporadas similares y parecidas a un desierto. Amén. Vamos a experimentar circunstancias que son parecidas o iguales a un desierto. Que usted, aunque esté en un lugar donde hayan ventiladores, donde haya agua, donde haya energía, donde haya árboles y todo eso, usted va a sentir que está atravesando un desierto. Y cada uno de nosotros, yo creo que cada ser humano experimenta esa sensación de atravesar un desierto. Y debemos prepararnos para atravesar el desierto. Amén. Debemos prepararnos para atravesar el desierto. El día de hoy vamos a ver solamente la introducción de esta serie, Milagros en el Desierto. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo,
Gloria al Señor. Éxodo capítulo 13. Vamos a estar ahí en Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al versículo 22. Hoy vamos a estar navegando o atravesando esta parte del desierto. Esta parte introductoria es una parte preparatoria. Amén. Preparándonos para el desierto. Amén. La introducción de hoy, la serie se llama Milagros en el desierto. Pero el tema de hoy, introductorio, es preparándonos para el desierto. Amén. Preparándonos para el desierto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Mi hermano, mi hermana, usted y yo, cada uno de nosotros, debemos prepararnos para cuando nos toque atravesar por el desierto. Para cuando nos toque pasar el desierto. Amén. Es una preparación para cuando usted enfrente circunstancias como esa, circunstancias desérticas, circunstancias de soledad, circunstancias de adversidad. Pero Dios quiere prepararte aquí para el desierto hoy. A su nombre. Dios quiere prepararte a ti, porque Dios sabe que tú y yo vamos a pasar por el desierto en algún momento. Pero si no estamos preparados, si no estamos listos, si no estamos conscientes de lo que nos vamos a encontrar, de lo que vamos a atravesar en el desierto, podemos perecer en el desierto. A su nombre. Y Dios no quiere que nadie perezca en el desierto. Dios no quiere que nadie se quede tirado en el desierto. Dios no quiere que nadie sea derrotado en el desierto. Dios quiere que todos salgamos victoriosos en el desierto. Y por eso nos da la palabra para prepararnos para esta temporada en la cual atravesemos el desierto. En algún momento. A su nombre. Tal vez usted no haya atravesado nunca el desierto. Tal vez usted no haya pasado por el desierto. Pero una cosa le voy a decir, hermano. Tarde o temprano, usted experimentará el desierto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tarde o temprano, usted experimentará una sensación de atravesar el desierto. Experimentaremos una temporada desértica en nuestras vidas. A su nombre. Y yo quiero, con esta palabra que el Señor nos está dando hoy, prepararlo a usted mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, para que usted pueda resistir la temporada del desierto. A su nombre. Yo podría estar dándole a usted un mensaje motivacional y un mensaje de prosperidad y un mensaje emocional. Pero hoy yo vengo a prepararlo para que usted enfrente una realidad que todo cristiano debe enfrentar. Y que si no estamos listos para ella, nos podemos quedar en el desierto. Porque así como el pueblo de Israel atravesó por el desierto, muchos se quedaron en el desierto. A su nombre. Muchos quedaron derrotados en el desierto. Y debemos saber que después de atravesar el desierto, hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para todo aquel que venza el desierto. Amén. A su nombre. Por eso el Señor nos da la palabra para que salgamos victoriosos del desierto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, no somos nosotros los que tenemos que buscar el desierto. Amén. O sea, no tienes que estar buscándote el desierto. No tienes que estar buscando. Dios no quisiera meternos a nosotros en el desierto. Escuchen lo que le voy a decir. Dios no quisiera hacerlo, pero muchas veces lo hace, meternos al desierto para nuestro bien. Amén. A su nombre. Yo en algún momento yo decía, no tengo que atravesar por el desierto. Ya otros pasaron por el desierto, yo no tengo que pasar por ahí. Pero el Señor me ha llevado a entender que todos en algún momento vamos a pasar por ese lugar, por el desierto. Tal vez no físicamente, nunca irás allá, pero espiritualmente pasarás por una temporada que tal vez será peor que ir a un desierto físico. A su nombre. Vamos a leer todo este pasaje, Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22, y después le voy a compartir algunos principios importantes en este pasaje. Gloria al Señor. ¿Está conmigo ahí?
Éxodo capítulo 13, 17 al 22. La columna de nube y la columna de fuego, dice el título de este pasaje. Y luego, escuche la palabra de Dios. Atención los niños, por favor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos llevó. Voy a leer nuevamente. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del mar rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esta es una profecía, ¿no? Que dijo José. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Primer principio que quiero contarle aquí, mi hermano: a veces Dios nos lleva por la ruta más larga que existe para llegar al momento o lugar del cumplimiento de sus promesas. ¿Alguien lo va a notar? A veces Dios nos lleva por la ruta más larga. A veces Dios nos lleva por la ruta más larga que existe para llegar al momento o lugar del cumplimiento de su promesa. Amén. Amén. A su nombre. Esto me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención este pasaje. Porque recuerdan la gráfica que les hice el miércoles. ¿Sí? Vinieron el miércoles, los que vinieron. Recuerda que les hice una gráfica. ¿Cómo se llamaba este punto? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba acá? ¿Y allá? Correcto. ¿Cierto? Y yo les dije a ustedes, les mostré que si se hubieran venido por aquí, hubiesen llegado rápido. Pero el Señor les dio, por allá los metió, ¿verdad? Por otro lugar y los trajo a este lugar. Bueno, el Señor muchas veces, mis amados, nos mete a nosotros. El Señor, escuchen, el Señor nos lleva a nosotros por la ruta más larga. El Señor te da una promesa, me da una promesa a mí, y nos lleva por la ruta más larga para llevarnos al cumplimiento de su promesa, o para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos para cumplir su promesa en nosotros. Pero ¿por qué Dios nos lleva por la ruta más larga? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios quiere vernos sufrir? ¿Acaso Dios quiere vernos llorar? ¿Acaso Dios quiere castigarnos para llevarnos por la ruta más larga? No, al contrario, es porque nos ama. Amén. Es porque nos ama. Ayúdenme ahí con la conversa de ellas dos, por favor. Ayúdenme. Me distraen con eso. Gloria al Señor. El Señor utiliza la ruta más larga. Notemos en el versículo 17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó, escuchen, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está más cerca. Hay una ruta más cerca, que es la ruta de los filisteos, pero el Señor decidió llevarlo. Mire que dice, Dios los llevó. Amén. Dice, Dios no los llevó por la ruta más corta, sino que los llevó por la ruta más larga. ¿Quién los llevó? ¿Quién los dirigió a ellos para que se fueran por esa ruta? Dios. Amén. Si ellos hubiesen escogido el camino
y ellos hubiesen sabido que por aquí la ruta era más cerquita, ellos hubieran cogido por acá. Si el Señor no hubiera dejado elegir el camino, ellos hubieran cogido por la ruta más cerca, obviamente. Pero el Señor fue el que los llevó por la ruta más larga. Amén. ¿Y por qué hace el Señor esto, hermano? Lo siguiente, cuando tú eres hijo de Dios, tú no eres quien escoge la ruta. Es el Señor quien escoge la ruta por ti. Amén. A su nombre. Cuando tú eres hijo de Dios, tú no eres quien escoge la ruta. Es Dios el que escoge la ruta por ti. Y Dios va a escoger la ruta que mejor te sirva a ti. Aunque sea la más larga, pero es la mejor ruta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aunque sea una temporada más larga, aunque te demores más para llegar a la promesa de Dios, pero es la guía, es la ruta, es el camino que más te conviene a ti. A su nombre. Y es mejor que Dios escoja la ruta por nosotros. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, cuando el Señor se encontró allá se me escapó el nombre ahorita, con Nicodemo, el Señor le dijo, el viento sopla y sabemos de dónde viene, ¿verdad? Pero dice, pero los que son guiados por el Señor, los que son guiados por el Espíritu de Dios, no saben ni de dónde vienen, ni para dónde van. Los que son guiados del Espíritu de Dios. Amén. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, vas caminando por un camino y dices, Dios mío, pero ¿cuándo voy a llegar? Dios mío, pero ¿cuándo voy a llegar? Dios mío, pero tanto tiempo en el camino, tanto de tiempo en esta temporada, cuántos años en el camino, pero es el lugar que te conviene, es el camino que Dios escogió, porque es el camino por donde Dios te va a bendecir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Y usted se va dando cuenta y va entendiendo ahora y va diciendo, Señor, con razones que llevo tanto tiempo caminando por aquí, con razones que llevo tanto tiempo y aquello que me prometiste, aquello que me dijiste, todavía no lo he recibido. ¿Sabe? El Señor nos dijo a nosotros hace más de 12 años, a través de un pastor nos dijo, ya ustedes tienen, la casa que le están pidiendo al Señor ya la tienen. No sé si mi esposa recuerda eso. Nos dijo un pastor, la casa que le están pidiendo al Señor ya la tiene, pero todavía no la hemos recibido. Amén. El Señor le dio una tierra al pueblo de Israel y ya era de ellos, ya les pertenecía, pero todavía no la tenían en sus manos. Amén. Todavía no la habitaban, porque no era el tiempo todavía. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Y el Señor, hermano, los lleva a ellos por la ruta más larga, pero era la ruta que Dios tenía preparada para ellos, porque era la ruta que ellos debían atravesar. Número 2, Dios escoge el camino más largo porque tiene un propósito contigo, mi hermano. Amén. El Señor escoge el camino más largo, pero ese camino más largo tiene un propósito, y un propósito eterno en el Señor, un propósito eterno, un propósito de victoria, un propósito de bendición para nuestras vidas. A su nombre. ¿A cuánto le gusta tomar atajos? ¿Sí o no? Nos gusta la ruta más corta. A usted le dicen la ruta más corta y usted dice, por aquí te demoras 1 hora. Por acá te demoran 5 minutos. Tú no vas a coger por donde está 1 hora, tú coges por donde hay 5 minutos. El tema es que tú no sabes qué te vas a encontrar donde están los 5 minutos. A su nombre. A ti te dicen, la ruta más larga es esta. La ruta más corta es esta. Pero en esta ruta puedes perder la vida. Esta ruta tiene menos riesgo. Es más larga, pero es menos riesgosa. Pero nosotros muchas veces te dicen, no me importa, yo me meto por aquí. Por eso muchos cometemos errores. Amén. Amén. ¿Sabe? Hay gente que quiere ser rico en el mundo, que quiere ser rico. Ahora le pregunto, ¿a quién no le gusta ser rico? A todos les gusta. ¿A quién no le gusta ser rico? Y dijeron amén. No entendieron la pregunta, ¿no? ¿A quién no le gusta ser rico? Y dijeron amén. Ahora, bueno, le voy a hacer la pregunta diferente. ¿A quién le gusta ser rico? Amén. Amén. Ahora, escuchen. Hay 2 maneras de adquirir riqueza. Hay una ruta corta para adquirir riqueza y hay una ruta larga. Amén. Para adquirir riqueza, una ruta larga. ¿Cuál es la ruta corta? Negocios ilícitos, apuestas, ¿sí o no? Apuestas en la que puedes perder la casa, el carro, la familia, todo lo que tienes y lo que no tienes. Amén.
donde puedes perder tu familia en esa ruta corta, hasta la vida puedes perder y la vida de los seres queridos por estar metido en la ruta más corta, a su nombre. Pero hay una ruta más larga para adquirir riqueza, pero esta ruta más larga requiere de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, pero esa es la ruta que no queremos. Esa es la ruta que no queremos, pero es la mejor ruta y la más segura. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Hermano, en el camino más largo, escuche, hay un camino corto y hay un camino largo. Amén. Una ruta corta y una ruta larga. Y la ruta más larga es la que Dios escoge para nosotros. A su nombre. La ruta más larga es la que Dios escoge para usted y para mí. Dios no lo va a meter a usted por la ruta más corta. Dios no toma atajos. A su nombre. A su nombre. A Dios no le gustan los atajos. Apréndase esto, hermano, o aprendamos esto. A Dios no le gustan los atajos. Por eso cuando una joven y un joven se enamoran, no pueden tomar atajos. Tienen que esperar el tiempo de su matrimonio. Porque si usted toma atajos, se mete en problemas con el Señor. Y por eso viene el pecado y viene la situación difícil a la vida de esa persona. A su nombre. Pero cuando toman el atajo, entonces viene el pecado, viene la fornicación, viene el problema y viene el dolor de cabeza. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre. Por eso es que se le dice a los jóvenes, espere el tiempo, espere su tiempo, cójala con calma. Es la ruta más larga, la ruta del matrimonio, es la ruta más larga y la ruta que la gente no quiere coger. La gente por eso quiere coger unión libre. Claro, porque esa es la ruta más corta, pero es una ruta que no está aprobada por Dios. A su nombre. No es una ruta aprobada por Dios. Hay una ruta donde te dice, ya el Invía ya la aprobó, está certificada, la carretera está lista, tiene los puentes, es la más larga, pero ya está lista. Y la más corta no está certificada, los puentes son de tabla, están podridos, están viejos. Si te metes por ahí, te vas a meter en problemas. Y la ruta certificada es la ruta de Dios. A su nombre. No nos gusta la ruta más larga, no nos gusta. Pero escuche lo que usted va a aprender hoy conmigo aquí. A su nombre. Cuando digo conmigo, porque yo también lo estoy aprendiendo. Dios, escuche, en el camino más largo hay conocimiento. Amén o no amén. En el camino más largo se adquiere conocimiento. Mientras ellos estaban caminando por el camino del desierto, el Señor le dio la palabra de ellos. Conocieron a Dios. Amén. Cuando ellos estaban en Egipto, habían oído hablar de Dios, pero no lo conocían. No conocían su poder, no conocían su grandeza. Y ellos conocieron a Dios en el desierto. Cuando Moisés llegó al desierto, ¿recuerdan el pasaje? Que Moisés llevó las ovejas de su suegro por el camino del desierto. Génesis capítulo 3, lo dice la palabra del Señor. Y llevando las ovejas por el desierto, ¿qué pasó? Vio la zarza. ¿Dónde estaba? En el desierto, ¿sí o no? Y en el desierto, él tuvo un encuentro personal con Dios. Y allá él conoció al Señor. Amén. Él había oído hablar de Dios. Había oído hablar de él. Su madre tal vez le había enseñado. La que lo crió le había enseñado que había un Dios, que existía un Dios. Como la gente que está apartada de Dios sabe que hay un Dios. Ha oído hablar de Dios, pero no tiene un encuentro personal con Dios. Y Moisés tuvo un encuentro personal con el Maestro. Tuvo un encuentro personal con Dios. Y le digo, yo soy el Dios de tus padres. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice la palabra que cuando Dios le habló esto, ¿qué hizo? Bajó su rostro, inclinó su rostro, porque tenía miedo de mirarlo. Porque ya le habían hablado, pero no lo conocía. Pero cuando lo conoció, tuvo miedo. Tuvo temor porque supo quién era el que estaba con él. Conocimiento, amén. Por la ruta más larga hay conocimiento. En la ruta del desierto se aprenden las cosas, se aprende a conocer del Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre. Después de esto, hermano, usted va a amar el desierto.
Si usted aprende esta palabra y la recibe con fe, usted va a amar el desierto. No para estar cada rato metido ahí, sino que cuando lo enfrente, usted va a estar listo y va a decir: desierto, véngase, porque ya tengo la palabra del Señor. No importa cómo venga el desierto, con tormentas de arena, con frío, con calor, estoy listo para enfrentarte al desierto. A su nombre, a su nombre. En el camino más largo hay preparación. Amén. Hay conocimiento, pero también hay preparación. En el camino más largo te preparas para recibir las bendiciones del Señor. En el camino más corto no hay preparación. Por eso una persona, hermano, cuando se gana la loto o se gana los millones, 1.000 millones, 500 millones, no está preparado. Un pobre que no ha sabido vivir con 300,000 pesos, con 200,000 pesos, coge 1.000 millones de pesos y los desbarata en menos de un mes. ¿Por qué? Porque no está preparado mentalmente, no tiene una preparación financiera y por eso malbarata el dinero. A su nombre. Pero en el camino más largo hay preparación. Entonces te preparas, adquieres conocimiento, te entrenas para eso. Hay esa preparación para saber cómo administrar las cosas. En el camino del noviazgo hay una preparación. Amén. En el camino de una profesión, sea de médico, de abogado, de ingeniero, lo que sea, hay 5, 10 semestres, 5 años de preparación. Amén. 5 años de preparación. Una persona no aparece hoy diciendo: oiga, empieza hoy y ya mañana le dan el título de ingeniero. Eso puede pasar, con la corrupción puede pasar, que lo puede comprar el título. Pero ¿qué pasa después cuando se enfrente a la vida real este ingeniero? ¿Será que va a saber enfrentarse a los retos del conocimiento? No. Y si lo hace va a fracasar. ¿Por qué? Porque no está preparado. A su nombre. A su nombre. Por eso muchos fracasamos. Porque no estamos preparados. Porque tomamos la ruta más corta. A su nombre. Yo digo que cuando yo empecé el ministerio del pastorado por allá en el 2011, ahora después que pasó todo esto y que yo he madurado un poquito en la palabra, en el evangelio, con lo que el Señor me ha enseñado, yo digo: a mí me mandaron antes de tiempo para allá. Todavía yo no estaba listo, no estaba preparado y me mandaron allá. Sin embargo, el Señor me respaldó, pero yo no estaba listo y por no estar listo fracasé. ¿Por qué? Porque tomé una ruta corta. Y las rutas cortas tienen sus problemas, hermano. A su nombre. A su nombre. Yo sé que no nos gusta tomar el camino más largo, pero en el camino más largo es donde está todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre. En el camino más largo hay entrenamiento. En el camino, si usted no aprende, hermano, a enfrentar las pequeñas pruebas y a salir victorioso en cada pequeña prueba que usted enfrente, usted no va a poder vencer las grandes. Usted no va a poder salir victorioso en las grandes. A su nombre. Cada pequeña prueba que tú pasas te va entrenando cada día más. Amén. Cada reto que tú vas pasando te va entrenando cada día más. Y cuando hay entrenamiento, hay fortaleza. Amén. Cuando hay entrenamiento, hay fortaleza. Cuando te entrenas, te fortalece. Pero si tú no te entrenas en el Señor, si tú no pasas las situaciones adversas, si tú no enfrentas los pequeños retos, cuando enfrentes los grandes, no vas a salir victorioso, vas a ser derrotado. A su nombre. En el desierto, en el camino más largo, hermano, hay formación. Amén. Dios nos forma. Amén. La formación es la preparación tanto académica, psicológica, espiritual, mental, física que nosotros vamos teniendo. Amén. Todo el conjunto hace parte de tu formación como soldado de Cristo. Amén. A veces decimos: soldado de Cristo, presente. Y vemos el gigante y salimos corriendo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Usted cree que cuando David enfrentó al gigante no estaba preparado? ¿Ah? Estaba preparado, claro que sí. Él lo dijo. Si usted lee la escritura, cuando le dijeron a él que se colocara la armadura, escuchen,
David no estaba preparado para pelear combate cuerpo a cuerpo con espada, lanza y jabalina, pero él estaba preparado para enfrentar a un gigante que un ejército completo no podía enfrentar. Él estaba preparado para eso. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Él dijo: mi Señor, le dijeron, tú eres un muchacho, ¿cómo vas a enfrentar a ese tipo que es un gigante, un paladín, un hombre de batalla desde su juventud, y tú eres un niño? Él dijo: no se equivoque conmigo, yo soy un niño, pero yo estoy listo, porque yo, pastoreando las ovejas, me he enfrentado con leones, con osos, con lobos. Ya estaba listo, ya estaba preparado, ya estaba entrenado. ¿Dónde? Allá en la soledad. Amén. En la ruta más larga. Los hermanos de él ya estaban en el ejército hace rato, pero a él lo tenían allá. Allá estaba. Todavía no le habían dado esa oportunidad, pero él estaba preparándose. A su nombre. A su nombre. A veces nos queremos precipitar para que el Señor nos use. Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero predicar tu palabra. Quiero predicar tu evangelio. ¿Ya preparado si quiere un mensaje para predicar? No, todavía no, pero yo quiero predicar. Y entonces, el Señor quiere prepararte. Amén. A su nombre. Quieres ir a llenar un estadio predicando la palabra del Señor y no le predican ni a tus hermanos siquiera, ni a tus vecinos le predican. Quieres poner la mano sobre los enfermos y desenterrar muertos para sanarlos, y ni siquiera te atreves a hablar por tu hijo, por tu hija, o por tu esposo, o por tu esposa. A su nombre. El camino más largo es un camino de formación. Amén. Los grandes guerreros y los grandes hombres se preparan en la ruta más larga. La gente de éxito no tuvo éxito en medio año, en 5 años. Le lleva tiempo, y esos tiempos son tiempos de preparación y tiempos de formación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Escuche, voy rápidamente. En el camino más largo, tu carácter será moldeado. Amén. Escuche, en el camino más largo, tu carácter va a ser moldeado. Aquellos que pasaron por el desierto, su carácter se moldeó en el desierto. Amén. Dios nos lleva en el desierto. Recuerde que fue el Señor que los llevó a ellos por el desierto. Fue el Señor el que los llevó. Fue Dios el que los metió por ese camino. Pero en ese camino, el carácter de ellos se estaba siendo moldeado. Amén. A veces tenemos un carácter que explotamos de una vez, que estallamos de una vez con cualquier cosa. Ese carácter tiene que ser moldeado. ¿Dónde? En el desierto, mi hermano. En el desierto va a ser moldeado tu carácter. Queremos ir a un lugar, queremos alguna cosa, todavía no estamos preparados. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Dile: Señor. Dile: Señor. Diga conmigo: Señor, gracias por prepararme para el desierto. Hermano, si usted no anota esto, cuando usted vaya a pasar por el desierto, usted se le va a olvidar esto. Pero cuando usted pase por el desierto, usted lo anota. O si no lo anota, vaya a mi perfil en las redes sociales. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Me tiene agregado? No, tienen agregados a otros, pero al pastor no lo tienen agregado. Agrega al pastor, si no lo tienen, y véase este mensaje. Amén. Vaya y véalo otra vez. Y cuando esté pasando por una situación difícil, búsquelo. ¿Dónde está ese? Y ahí lo va a encontrar. Amén. A su nombre. En el camino más largo adquieres experiencia. Amén. A su nombre. En el camino más largo se adquiere experiencia. ¿Qué es experiencia? Experiencia no es otra cosa más que la acumulación de circunstancias que tú pasas. Amén. Cuando tú pasas una y otra y otra y otra y otra y otra vez por la misma situación, vas adquiriendo experiencia. A su nombre. ¿Cuántas puertas ha fabricado el hermano Ezequiel? Muchas puertas, ¿sí o no? A usted, si alguien lo va a buscar para que le haga una puerta, usted ya tiene la experiencia ya. ¿Pero qué le ha dado la experiencia? Las puertas que usted ha fabricado antes. Todas las puertas que ha hecho. Amén. El hermano Eber, también el Señor le ha dado la oportunidad de aprender a enchapar una alcoba, a enchapar una cocina, a enchapar un baño, a enchapar una casa.
Nadie le echa cuento de eso ahora. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia. ¿Pero qué le da la experiencia? Todas las veces que hizo lo mismo. La experiencia es la repetición de la repetición de la repetidera. Eso es lo que te da experiencia a ti. Cuando dice gloria a Dios. Cuando pasas por lo mismo una y otra y otra y otra vez, te da experiencia. Entonces cuando alguien te va a hablar de eso, dice yo de eso yo sé porque ya yo tengo mucha experiencia de eso. Amén. Cuando alguien te va a decir, hágame una puerta, pero esa puerta la hace así y así y así, te lo va a decir, tranquilo, ya yo sé hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia. Amén. Pero cuando tú no tienes experiencia, entonces, ¿cuánto te vas a demorar haciendo una puerta? ¿Cuánto se demora haciendo una puerta usted, oye, hermano Ezequiel? 2 días. ¿Cuánto se demoraba cuando empezó? Una semana, ¿sí o no? Pero mire la diferencia. La experiencia hace, escuche, la experiencia hace que aunque el camino es largo, las etapas se reducen más. Amén. ¿Por qué? Porque vas adquiriendo experiencia. Tú pasas por un lugar, por una carretera, lo que han manejado carro, moto, y cuando ya te conoces la carretera, cuando vas por primera vez por la carretera, vas con precaución, con mucha, siempre hay precaución, ¿no? Pero cuando no has pasado por ella y pasa por primera vez por una trocha o por una carretera, usted coge la carretera de aquí para Medellín y la primera vez usted se demora una infinidad de tiempo. ¿Por qué? Porque usted no conoce el camino y usted va pasando con cuidadito por cada curva. Pero cuando ya usted pasó una y otra y otra y otra vez por esa carretera, ya usted va como pez en el agua. ¿Por qué? Porque ya adquirió ¿qué? Una experiencia por el camino. Amén. Ya conoce el camino, sabe dónde están las curvas, sabe dónde están los huecos y usted puede llegar rápidamente a ese lugar y no tiene temores ya porque ya conoce la ruta. A su nombre. En el camino más largo, hermano, escuche, en el camino más largo hay lágrimas, trasnocho, angustia, incertidumbre y cualquier cantidad de cosas. En el camino más largo, pero es el camino que necesitamos atravesar nosotros. Cuando dice gloria a Dios, es el camino más largo. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿cuál camino quiere usted? Antes de eso, usted me dijo que le gustaba el camino más corto. Yo le pregunto ahora, ¿cuál prefiere? ¿El camino más largo o el camino más corto? Si ve cómo la palabra del Señor nos va enseñando y nos va formando. Amén. Ahora usted no va a preferir el camino más largo, porque cuando hay atajos, hay problemas. Cuando hay atajos, hay dificultades. Cuando hay atajos, entonces esas dificultades en el camino más largo también hay, pero te ayudan a prepararte. Pero en el camino más corto no tienes la preparación y por eso fracasas. Amén. Hay gente que llega a un cargo, a un puesto de liderazgo y se cae rapidito, como dice el dicho, se sube como palma y se baja como coco. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la formación. A su nombre. A su nombre. En el camino más largo, a veces vas a experimentar escasez. Amén. En el desierto, el pueblo de Israel experimentó la escasez. Y es necesario a veces que haya la escasez. ¿Sabe? Cuando hay abundancia, muchas veces derrochamos, malgastamos, malbaratamos, malutilizamos. Pero cuando hay escasez, empezamos a valorar. Amén. Cuando no hay agua y el agua tuya tienes que sacarla de un pozo, tú valoras el agua. Amén. Cuando hay abundancia de agua, tú te demoras media hora en la ducha echándote agua y cantando, y entre más agua te echa, más canta. Entre más agua te echa, más canta, y más sabroso quieres estar. Y si hace calor no quieres salir de ahí, ¿sí o no? Pero cuando tienes medio baldecito de agua para bañarte apenas, ¿qué? No te da tiempo ni de decir aleluya, ¿sí o no? Sino que te echas 2 cocas de agua y de una vez te sale. Y aprendes a valorar, ¿qué? El agua. ¿Por qué? Porque hay escasez. Amén. A veces hay que experimentar la escasez para poder valorar lo que tienes y lo que te ganas y lo que recibes. A su nombre. Porque en la abundancia muchas veces lo que hacemos es derrochar y malbaratar las cosas. Cuando dice gloria a Dios. En el camino más largo a veces se pierde la fe. Amén. A veces se pierde la fe. El pueblo de Israel lo experimentó y lo vamos a ir viendo en este camino del desierto, porque vamos a empezar a pasar el desierto junto con el pueblo de Israel. Pero recuerde que el tema es milagros en el desierto, la serie. Milagros en el desierto. Hermano, en el camino más largo muchos pierden la fe.
Hay gente que ya se apartó del Evangelio, que ya no está en el Evangelio, porque pasaron 20, 30 años y perdieron la fe. Cristo no vino y se fueron al mundo otra vez. Perdieron la fe. En el desierto muchos perderán la fe. El pueblo de Israel, muchos perdieron la fe. No vamos a llegar. ¿Para qué nos sacaste de aquí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de allá? Pierden la fe y se levantan contra Dios. Y eso trae problemas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Ese era el punto número 1. Vamos al número 2. Ese era el número 2. ¿Ese era el número qué? Número 2. Ese era el número 2 del número 1. Amén. Porque el principio es, a veces Dios nos lleva por la ruta más larga que existe para llegar al momento o lugar del cumplimiento de sus promesas. Ahora el segundo, le voy a compartir una nota aquí. Una nota. Escuche la nota. Aunque Dios nos escoge el camino más largo, escucha atentamente esto. Aunque Dios nos escoge aunque Dios nos escoge el camino, tú puedes decidir tomar tu propia ruta. Amén. Amén. Tú puedes decidir tomar tu propia ruta. Solo ten en cuenta lo siguiente, lo que te voy a compartir. O sea, Dios te escoge la ruta, la más larga, pero tú puedes decidir, Señor, yo no voy a caminar por esa ruta que tú me escogiste. Yo voy a caminar por la ruta que yo quiero caminar. Amén. Porque Dios le dio a usted la voluntad para hacer eso. Dios le dio su libre albedrío. Y usted puede decidir caminar por la ruta que usted quiere caminar y no caminar por la ruta del Señor. Amén. Usted puede tomar esa decisión, pero solamente tenga en cuenta lo siguiente. En la ruta más corta hay poco conocimiento. Amén. La palabra del Señor dice en Oseas capítulo 6, no voy a ir allá por causa del tiempo, pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la primera parte del versículo. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuerde que en la ruta más larga hay conocimiento, en la ruta más corta no hay conocimiento. Por eso le estoy diciendo, tenga en cuenta esto si usted quiere tomar la ruta más corta. Si usted quiere decidir tomar la ruta más corta, porque está en todo su derecho de tomar la ruta más corta y no caminar por donde el Señor te está llevando. Tú puedes hacerlo, pero solamente ten en cuenta que en la ruta más corta hay poco conocimiento y vas a fracasar por falta de conocimiento. A su nombre. Escuche, en la ruta más corta no alcanzas a prepararte bien. No es lo mismo, hermano, que usted haga el bachillerato en 3 años que hacer el bachillerato en 7 años como se debe hacer. Amén. Hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato. Amén. No es lo mismo que meterte en un colegio y hacerlo en un solo año. Te va a faltar conocimiento. Vas a quedar con vacíos. Vas a quedar mal preparado. Amén. No vas a estar bien preparado. ¿Por qué? Porque estás escogiendo ¿cuál ruta? La ruta más corta. A su nombre. Tenga en cuenta esto si usted quiere coger la ruta más corta. En la ruta más corta no hay fortaleza. ¿Por falta de qué? De entrenamiento. Amén. Por falta de entrenamiento. Usted ha escuchado esos boxeadores que dicen, no me dio tiempo prepararme. A los que van a los Juegos Olímpicos, que dicen, no, lo que pasa es que no me preparé bien, no tuve tiempo para prepararme. Apenas tuve la clasificación 1 año apenas, mientras que hay uno que la tuvo 4 años y 4 años se preparó. Un boxeador que se prepara 4 años tiene ventaja sobre el que se prepara 2 años apenas. Amén. A su nombre. Por eso la ruta más corta no es la ruta que nosotros debemos tomar. No es la ruta la que debemos tomar. Siempre hay que tomar la ruta más larga, aunque tenga más dificultades. A su nombre. Escuchen, en la ruta más corta, en esta ruta, tu carácter es débil, se debilita. No forja tu carácter, no fortalece tu carácter. Hay debilidad en la ruta más corta. En esta ruta, hermano, en el camino más corto, carecemos de experiencia. Amén. No hay experiencia. No tienes experiencia. Vas a fracasar, hermano. Vamos a fracasar porque no tenemos la experiencia necesaria. Amén. A su nombre. Te mandan a predicar para un lugar donde hay un estadio lleno y nunca has predicado en ningún lugar. Cuando usted escuche toda esa gente gritando y diciéndole gloria a Dios,
usted le va a dar miedo y se va a ir corriendo. Pero si ya usted ha venido entrenándose, predicando la palabra del Señor a poquitos, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ya el Señor lo va a llevar a lugares más espaciosos y más amplios. Amén. Pero hay que primero tener una experiencia. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. En esta ruta más corta, hermano, escuchen, cuando vamos por el camino corto, tendemos a retroceder cuando viene la prueba. Usted sabe que en este versículo 27, el Señor dice que no lo llevó. La palabra dice, no lo llevó por el camino más corto. Se lo voy a leer nuevamente. Mire, dice, no lo llevó, versículo 17, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, Dios no quiere que fracases en la batalla. Amén. Si se hubieran ido por la ruta más corta, apenas se hubieran enfrentado con los filisteos, se hubieran devuelto para Egipto. Amén. Dios lo metió por el mar, pasaron el mar, Dios abrió el mar, cerró el mar para que no se devolvieran por ahí. Se arrepiente mucho, como se arrepintieron ahí, como que hace cerquita se van de vuelta. Se devolvían, pero como estaba el mar ya no se podían devolver. Dios es bueno, amén. Porque nos ama, es que hace eso. Es porque nos ama, hermano. Porque no quiere que volvamos a Egipto y nos enamoremos de Egipto y nos quedemos viviendo allá. Segundo, tú decides si quieres caminar por el camino que Dios te está trazando o seguir tu propia ruta. Escuchen. Número 3, en nuestro propio camino vamos solos. Amén. En tu propio camino tú vas solo. En el camino de Dios no vas solo. Dios te acompaña. Amén. Dios va delante de nosotros. La palabra del Señor dice que Dios en el día iba delante de ellos en una columna de ¿qué? De nube. Amén. Dios iba, dice que Dios iba delante de ellos. Y si Dios va delante de ti, ¿quién enfrenta primero al enemigo? Amén. Si Dios va delante de ti, ¿quién cruza primero el mar? Si Dios va delante de ti, ¿quién enfrenta primero la escasez? ¿Quién enfrenta primero la enfermedad? ¿Quién enfrenta primero el león? El oso. ¿Quién enfrenta primero la prueba? ¿Quién está enfrentando primero el desierto? Dios. ¿Por qué? Porque Él va delante de ti. Amén. Si tú caminas con Dios, Dios va delante de ti. Y Él enfrenta primero el obstáculo antes de que tú lo pases. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te está preparando para el desierto. Dígale al que está a su lado, Dios te está preparando para el desierto. Dios te está preparando para el desierto. En el camino más largo, Dios nos guía. Amén. Dios nos guía. En el camino más largo, Dios es tu guía. Dice, escuche hermano, atención aquí. La columna de nube iba en el día y ellos iban siguiendo la columna de nube. Yo le pregunto una cosa, ¿en el desierto hay camino? No existe camino en el desierto. ¿Cómo no se perdieron ellos? ¿Por qué no se perdieron? Porque la nube los guiaba. Amén. La nube, Dios iba en la nube. Él mandó la nube para guiarlos en el camino. Porque si tú caminas en el desierto, tú no sabes ni para dónde coger. Tú miras arena para el norte, arena para el sur, arena para todos lados, arena para abajo, y si miras para arriba está el sol. Tú te pierdes, tú no sabes para dónde coger. Amén. Es como cuando estás en alta mar. Tú no sabes para dónde está una cosa y para otra la otra. A menos que te guíes. Amén. A menos que te guíes. Entonces, en el desierto, en el día que los guiaba, la columna de nube, además de guiarlo, también los protegía. Amén. Por el camino más largo Dios te va a proteger. Por el camino más corto vas solo. Tú decides por dónde caminar, hermano. Hoy toma una decisión. Si quieres caminar por el camino más corto o por el camino más largo. Pero en el camino más largo Dios va a ir contigo. Dios te va a guiar. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Es por el que camina con Él. No es por el que va solo. Dios protege y guarda a los que caminan con Él, a los que van por el desierto, a los que caminan por el camino que Él les trazó. A su nombre. En el camino más corto, en el camino de Dios, escuche, Dios ilumina nuestro caminar.
Entonces dice que en el día iba la columna de nube para que el sol los protegiera del sol, perdón, para que no hubiera cáncer de piel, amén, para que no se fatigaran. ¿Recuerdan aquel salmo que dice, el sol no te fatigará de día? Amén. Entonces iba la columna de nube, además de protegerlos del sol, los guiaba por el camino. Y dice la Biblia que cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo también se quedaba quieto. El camino más largo, el camino del Señor, Él nos dice cuándo caminar y cuándo sentarnos a esperar. Amén. Amén. Pero por el camino más corto siempre vamos a caminar. Caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y nunca nos detenemos. Y por eso fracasamos. Hay momentos que hay que caminar y hay momentos que hay que pararse a esperar. Amén. Pero ¿cuándo hacemos eso? Cuando el Señor nos está guiando y nos enseña y nos dejamos guiar por Él y te dice camina o te dice quédate quieto. No vayas a ningún lado. Amén. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? A su nombre. Escuchen, en el camino que Dios trazó para ti, Dios va a pelear por ti. Dios es el que va a pelear por ti. En Éxodo capítulo 14, que más adelante lo vamos a ver, Éxodo 14:14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros cómo van a estar? Take it easy. Relax. Porque el Señor va a pelear por ti. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por ustedes? En el camino del desierto, en el camino más largo, en la ruta más larga, es que Dios va a pelear por ti. Si tú coges atajos, te vas solo, porque Dios no coge atajos. A su nombre. A Dios le gustan los procesos. Amén. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que aprender a amar los procesos. Amén. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que aprender a amar los procesos. Porque en los procesos es donde somos formados. En los procesos es donde somos enseñados. A su nombre. Escuche lo último. En el camino más largo, Dios nunca se va a apartar de nosotros. Amén. Dice que Dios nunca se apartó de ellos. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca el Señor se apartará de ti. El Señor dijo antes de irse, yo me voy, pero no los dejaré solo, enviaré al Consolador. Y le digo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca se aparta de nosotros, amén. Pero si decidimos caminar por el camino que Él ha trazado para nosotros. Amén. Para cerrar, escuche lo siguiente, hermano. Moisés estuvo en el desierto. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Estuvo 40 años en el desierto. Moisés también. Elías estuvo en el desierto. Amén. David estuvo en el desierto. Amén. Jesús estuvo en el desierto. Amén. La pregunta es, ¿nosotros somos más grandes que ellos, que no vamos a pasar por el desierto? ¿Ah? Cuando el Señor dijo, el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Amén. Si ellos, que Dios los usó con poder y gloria, y vieron la gloria de Dios, pasaron por el desierto, ¿quién somos nosotros que no vamos a pasar por él? Tú y yo, en algún momento de nuestra vida, tenemos que pasar por el desierto. Pero Dios quiere que estemos listos y preparados. Por eso Él dejó esta palabra, para que tú y yo seamos preparados y enfrentemos el desierto con carácter, con valor y con ganas y con ánimos y con fe. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. A su nombre, a su nombre. Usted va a aprender a amar los procesos. Usted va a aprender a amar el desierto. Porque en el desierto hay milagros. Y si no amas nada de esto, no vas a ver los milagros. Si no eres formado, si no eres experimentado, si no eres enseñado en el desierto, no vas a ver los milagros
que Dios tiene para ti en el desierto. Amén. Amén. A su nombre. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos forma. Tu palabra nos da vida. Tu palabra nos alienta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú sabías, Señor, que íbamos a pasar por el desierto. Tú sabías que teníamos que pasar por ahí. Tú lo sabes. Tú sabes todas las cosas, Señor. Aleluya. Y por eso quieres prepararnos, Señor. Muchos han pasado por el desierto y no han estado preparados y se han quedado en el desierto. Han perecido en el desierto. Han fallado en el desierto. Han sido derrotados en el desierto, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Fortalécenos, Señor. Y enséñanos, Dios mío, para tomar esta palabra y ser fortalecidos, Dios mío, para atravesar el desierto, Dios mío, de la mano contigo y salir triunfante y victorioso y llegar a aquella tierra maravillosa, llegar a aquel momento maravilloso, aquella posición maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios mío. Solo los que aguantan en el desierto, solo los que soportan en el desierto, solo los que triunfan en el desierto llegarán a la tierra prometida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo.